Y yo tenía muy claro que tenía que ser un cuento que permitiera llevar el tema de la violencia de género a la infancia, para que empezara a educarse desde abajo. Prevenir desde la más tierna infancia. Prevenir desde educación infantil y primaria. Y digamos que así fue como un poco surge el contexto en el que surge la idea, pues, para desarrollar ¿Y de qué año más o menos hablamos? Pues estamos hablando del año 2017 más o menos, ahí es cuando surge este cuento, ¿no? Y bueno, lo primero que hice pues fue yo hice el cuento y lo imprimí, lo maqueté y yo sola desmonté una agenda que tenía en casa. Y fui. Hola, hoy tenemos con nosotros el honor de entrevistar a Estela Moreno. Estela Moreno es gaditana de nacimiento, de Alcalá de los Azules, pero ya es sevillana de adopción, porque lleva aquí 25 años, ya está aquí súper adaptada. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Sevilla, experta en violencia de género y malos tratos, y una apasionada de la literatura infantil y los materiales curriculares. Hola, Estela. Hola. Encantada de compartir otro rato contigo. Gracias. Bueno, venimos a presentar a este otro hijo suyo, que su cuento se llama Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa. Y yo voy a empezar por enseñaros un poco, mostraros la cantidad de premios que ha recibido esta maravillosa obra de arte de Estela. Ha recibido numerosos premios desde el 2019, los voy a leer porque la verdad es que me voy a olvidar y no quiero olvidarme de ninguno. En 2019 hay importantes premios como María Coraje, Sevilla Solidario y el premio Rosa Regás, ¿vale?, que se otorga por la Consejería de Educación, ¿vale?, a materiales educativos. En 2020, pues el premio Meridiana, ¿vale?, y el premio en Igualdad de la Rinconada. También en 2021 el premio Sevilla Territorio de Igualdad, premio Luchadoras UGT, bueno, premio honorífico Menina de Cádiz en 2022 y otros muchos, de muchos ayuntamientos, entre otros los de tu tierra, Alcalá. Mi más sentida enhorabuena. Muchas gracias. Estela, un cuento maravilloso que lo recomiendo a toda la familia, a todos los educadores. Y bueno, ella es Pepuca, es la protagonista del cuento. Y te voy a dejar ya a ti que nos expliques un poquito el inicio, cómo surgió, cuándo y quién edita este cuento. Vale. Bueno, pues la historia de Pepuca surge a raíz de vivir una experiencia personal de violencia de género. Y después de superar esta experiencia, bueno, a mí siempre me encantó escribir cuentos, diseñar materiales educativos, y yo pues me hice una pregunta, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esta experiencia que me ha tocado vivir? ¿Me la guardo? ¿La comparto? Soy experta en educación, me encanta, y decidí contarla. ¿Y de qué año más o menos hablamos? Pues estamos hablando del año 2017, más fui al colegio de mi hijo, que era María Zambrano, en Sevilla. Y fui y se lo enseñé a su profesora, a una de sus profesoras que había escrito un cuento y para que me orientara un poquito, ¿no? Y recuerdo que cuando ella lo vio, le encantó y me dijo, esto es una maravilla, esto lo vamos a traer al colegio para trabajar la violencia de género para el día 25. Fíjate, fue maravilloso. Fue maravilloso comprobar que entendían el mensaje, ¿no? La edición del cuento fue con la editorial Mr. Momo, que fue una autoedición. Pero, bueno, hace unos años, hace ya 2 años, Pepuca se convirtió en su propia editorial. Lo editas, ¿no?, con una pequeña agenda, pero ¿y cómo surge la idea de llevarlo a los coles? A partir de este cole primero no me nombras de tu hijo, pero ¿cómo? ¿A partir de ahí? Después de hacer estos 2 primeros, digamos, colegios en los que yo fui, me dieron la oportunidad de comprobar, contrastar, pues tuve la oportunidad de hacer un pequeño proyecto piloto con Diputación de Sevilla, que llevé el cuento, hice luego talleres en varios pueblos, y también hice un pequeño proyecto en Diputación de Cádiz, ¿vale? Digamos que fue los inicios, y también hicimos cuentacuentos en la biblioteca, y digamos que fue los primeros inicios, digamos, donde hicimos los talleres, y después pues fue un poco el boca. La historia, al ser en formato cuento, hay muchas personas que pueden quizás pensar que solo va dirigido a niños y a niñas pequeñitos, a las primeras edades, pero yo creo que no, ¿verdad? Para nada. Bueno, está contado con un formato de cuentos con esa intención de abordar la temática desde la infancia, ¿no? Bueno, voy a contar un poquito en qué consiste la historia. Bueno, Pepuca es una muñeca, pues que ella es muy viajera, y un día pues viaja al pueblo vecino y conoce a un monstruo del que se enamora. Al principio todo es fantástico, maravilloso, Pepuca está tan enamorada que solo quiere que el monstruo la quiera. Hasta que la cosa empieza a cambiar, y el monstruo le empieza a gritar, la empieza a insultar, y acaba quitándole la sonrisa. Así que bueno, a Pepuca le toca vivir, digamos, la experiencia más difícil de su vida, y
pero contará con unos personajes muy necesarios que son sus queridas mascotas que están ahí al fondo, que son muy necesarios y le acompañarán en esta increíble aventura, ¿no? Un viaje hacia la libertad, la recuperación de su esencia, ¿no? Y la felicidad. Pero es un cuento, es una historia que se puede abordar en distintas etapas y en distintos niveles. Claro, sería lo ideal, claro. Claro, es súper importante adaptar el lenguaje, adaptar el nivel de la historia a los participantes que en ese momento estén desarrollando el cuentacuentos junto aquí. Y es un cuento y es un material educativo tanto para niños, niñas, como para de distintas etapas, desde infantil, primaria y secundaria. Y también es un material para docentes y familias. Después de hacer estos dos primeros, digamos, colegios en los que yo fui y me dio la oportunidad de comprobar, contrastar, pues tuve la oportunidad de hacer un pequeño proyecto piloto con Diputación de Sevilla, que llevé el cuento, hice luego talleres en varios pueblos y también hice un pequeño proyecto en Diputación de Cádiz. Y después pues fue un poco el boca a boca. Empezó a tener muy buenas críticas y ya la gente empezó a solicitarlo, a pedirlo, empezaron los reconocimientos y ya pues también desde las distintas áreas de igualdad de los ayuntamientos, que con los fondos del Pacto de Estado y también desde las propias concejalías planteaban iniciativas para empezar a llevar esta temática a la escuela. Digamos que ahí empezamos Pepuca y yo a viajar y a hacer talleres y a compartir esta historia. Y mucho, ¿no? Y mucho. ¿A dónde, más o menos? ¿Sabes datos? Cuéntanos. Bueno, pues creo que he perdido la cuenta. He perdido la cuenta de cuántos sitios hemos ido, de cuántos, pero aproximadamente te puedo decir que habremos recorrido, Pepuca y yo, en nuestro coche, más de 70.000 kilómetros en estos 5 últimos años. Pero Pepuca ha llegado más lejos. ¿Más todavía? Muchísimo más lejos. ¿A dónde ha ido tú, Pepuca? Ha llegado, su cuento y su historia, ha llegado a más de 17 países. 17 países. 17 países, sobre todo de América Latina, y ha llegado a Colombia, Argentina. Incluso has editado, por aquí tenemos algunas muestras de cuentos que están editados ya. ¿En qué idiomas? Pues está editado, aparte del castellano, está editado al euskera y al valenciano y al inglés y al francés. ¿Te has encontrado en alguna situación con que una criatura verbalizara o te explicara o tú reconocieras que en casa estaban sufriendo esto mismo que sufre Pepuca? Me he encontrado varias situaciones en las que directamente haciendo un taller y reflexionando en cómo se ha portado el monstruo y se ha portado mal, le ha gritado, insultado a Pepuca, ¿no? Los niños y las niñas empatizan con la historia y entienden perfectamente, saben identificar los buenos tratos y los malos tratos. A mí me ha pasado a veces en algún taller, algún niño o una niña contarme que en casa ha pasado algo parecido, y también algunas profesoras de comentarme, después de trabajar con tu cuento, ha venido un niño y me ha dicho, en mi casa pasa como con Pepuca. Se ha abierto. Exacto, el cuento les ayuda a poner palabras a una situación que están viviendo, ¿no? Los niños y las niñas a veces no saben cómo contar. Claro. A veces no tienen herramientas. No tienen herramientas y tienen la violencia normalizada. Si esto pasa en casa, puede pasar en cualquiera. Esto es normal. Exactamente. Entonces, a través de esta historia les ayuda a contar. ¿Y alguna familia se ha puesto en contra de que sus hijos o sus hijas recibieran estos talleres? Seguro, también me he encontrado en algún centro de estar preparando para empezar un taller y venir una profesora y sacar a un niño del taller porque su familia se oponía a que recibiera un taller de este tipo. No era necesario, ¿no? No era necesario. Y en claustros también, profesorado. También me he encontrado a veces con profesores un poco reticentes, ¿no? Quizás con el pensamiento de que esto ya no es necesario, con esa idea de que la igualdad ya está conseguida y que no necesitamos. Restando la importancia. Exactamente. Y es muy importante, ¿verdad? ¿Qué hace falta en estos centros educativos para que sigamos sigamos luchando? Es muy necesaria luchando? la formación y sensibilización del profesorado. Date cuenta que la escuela, desde infantil y primaria, está obligada a prevenir la violencia de género. Ya la normativa lo recoge. Efectivamente. Entonces, y después los profesores y profesoras son los que van a ejercer, digamos, de modelo. Es verdad que hay poco recurso. Mira, hay un recurso que hace 2 años tuve el honor de elaborar, que editó el Instituto Andaluz de la Mujer, que es una guía didáctica específica para docentes y familias para prevenir la violencia de género en infantil y primaria. Específicamente en los ciclos de infantil y primaria. Tiene como hilo conductor la historia de Pepuca, ¿no? Y aprovechando un poco la historia de este cuento, pues recoge ideas muy sencillas, muy básicas
de cómo se puede abordar y de qué cuestiones hay que tener en cuenta, ¿no? para abordar desde la escuela la violencia de género. Y bueno, recientemente tenemos a Pepuca en la gran pantalla. Nos ha llegado al cine. Cuéntanos esa historia, cómo ha surgido, cómo va, y si podemos verla en casa ya. Bueno, poco a poco. Pues mira, fue una experiencia maravillosa, ¿no? Que yo jamás pensé que, bueno, primero ni pensé que el cuento fuera a llegar donde ha llegado. Pues yo simplemente quería contar un cuento y una historia, pero se ha desbordado. Los acontecimientos se han desbordado. Ya se nos ha escapado de las manos, pero bueno, eso es maravilloso. Eso es bueno. Y pues mira, tuve la oportunidad de conocer a José Legar y Isabel Villalonga, que ellos son expertos en animación en plastilina y tienen un cortometraje que fue galardonado con un Goya en el año 2000. Pues les enseñé el cuento, les regalé el cuento y me dijeron que ¿por qué no llevamos a Pepuca al cine? Así que pues nos embarcamos en un proyecto maravilloso. ¿Podemos ver ya en casa? Pues mira, de momento podemos ver el tráiler porque bueno, Pepuca todavía sus cortometrajes siguen participando en festivales de cine, que ha seguido viajando, ha llegado muchísimos que la festivales, claro. Y la idea es pues seguir utilizando la potencia, el potencial de la imagen, ¿no? Para seguir previniendo y luchando contra la violencia de género. Aparte del cine, que esperemos verlo pronto en casa, ¿qué otros proyectos de futuro? No te quiero tener mucho más, pero que me hables un poquito si hay proyectos de futuro, otros planes, otros materiales educativos, no sé. Pues bueno, Pepuca seguirá viajando, compartiendo sus cuentos. Te he dicho ahora que sus cuentos se han traducido al inglés y al francés. Tenemos la idea de poder seguir avanzando y llegar a otras escuelas de otras lenguas, fuera del territorio español. Y bueno, Pepuca seguirá contando historias que tienen que ser abordadas desde la escuela. Problemas sociales que de alguna manera tienen que abordarse desde la escuela. Tiene que prevenir desde que nacemos prácticamente. Exacto. Sí, aparte, bueno, pues seguiremos creando materiales educativos, como por ejemplo, bueno, Pepuca a través de sus redes, no solo el cuento, tiene otros materiales que se pueden utilizar, ¿no? Como su decálogo por la igualdad y contra la violencia, y otros materiales de libre uso pues, para prevenir la violencia. Qué decirte, Estela, que muchísimas gracias por la labor que haces, por el material, porque es asombroso como de una situación tan dramática como la que ella vivió pudo sacar una experiencia pues tan positiva, ofreciéndonos una herramienta tan bonita y tan maravillosa. Pues así que muchísimas gracias, Estela. Muchísimas gracias.